Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy jueves 23 de mayo. Continuamos el estudio de ayer, Luz desde el Santuario. El texto nos dice así. Citamos. Así que la suma, o mejor traducido, lo más importante de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel genuino tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Hebreos 8, 1 al 2. Querido Señor, te damos las gracias porque te importamos, porque nos viste perdidos y sacrificaste tu propia vida para venir a dar la tuya por nosotros en el Calvario y garantizar un cielo nuevo y una tierra nueva con la generación que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Gracias por ese privilegio y acompáñanos en este estudio del santuario y de tu gracia en Jesucristo. Amén. Para hoy jueves, Jesús, nuestro abogado en el juicio. Surge la pregunta: ¿por qué Cristo tiene que ser el sumo sacerdote ante el Padre Celestial? ¿Será que el Padre hay que rogarle para que nos ame? No. Es todo lo contrario. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo, el vocablo mundo de Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios el cosmos, porque la palabra mundo hay ojumene, que es mundo habitado, pero cosmos es la gente culta sin Dios, la gente aparentemente buena sin Dios, o mejor dicho, hacia una moral sin dogma, en otras palabras. Y Dios amó al hombre que se sentía bien en el pecado y dijo: mira, el pecado es una droga que te hace creer que tú estás bien y estás destruyendo tus neuronas, tus células cardíacas, estás destruyendo todo tu cuerpo y tu persona. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Como la ley de Dios exige el alma que pecare, esa morirá. Tú pecaste, tú tienes que morir. Pero vamos a hacer un trato. El Padre y yo hicimos un trato. ¿Cuál fue el trato? El trato es que si tú caes en pecado, yo voy a bajar a la tierra a morir por ti, para que mi muerte te cubra tu culpa en tu confesión sincera. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, pero antes de enviarlo estableció un sistema de ceremonias que comenzó en el Edén. Cuando Adán pecó, que pasó por un juicio investigador, entonces Dios le trajo un animal, un cordero sin culpa, sin mancha, sin defecto, y le dijo: mátalo. Y le dio un cuchillo de piedra, un pedernal, y le dice: mira, antes de matar el animal, pon tus dos manos sobre la cabeza del animal. ¿Por qué? Porque es en la cabeza donde se elaboran los pensamientos.
Pues tú pecaste porque el pecado entró a tu mente. Pues pon las dos manos tuyas en la cabeza del animal inocente y confiesa tu culpa sobre el animal. Y Adán confesó y Eva confesó. Ambos confesaron sus culpas sobre un cordero, que era un símbolo de Cristo. Y después que confesaron su culpa, dijeron ellos, ahora, el pecado de ustedes dos se traspasó o pasó al animal. Pero para que el animal sea suficiente, la aceptación de la culpa de ustedes, tienen que matarlo. Y Adán tuvo que matar el primer animal tembloroso. Y entonces Dios toma la sangre caliente del cuello del animal, de la garganta, mejor dicho, del animal. Y entonces eso sirve para satisfacer la demanda de la ley. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué murió? Una muerte vicaria, sustitutiva. Un animal muere por el hombre. Y ese animal era un símbolo de Cristo. Entonces, durante 4000 años, el hombre, si quería tener el perdón, tenía que llevar un animal sin defecto, diciendo, este animal es un símbolo de Cristo que va a venir a morir por mí en el Calvario. Y así pasaron 4000 años. Y Jesús vino. Conforme a la profecía de Daniel 9, 24, 27. Y cuando Jesús viene, se pasa 30 años en el planeta. Y entonces, para que Dios aceptara la muerte de Cristo en lugar de la tuya, Cristo no podía tener un solo pecado, un ser como el animal sin defecto, para que fuera aceptable por Dios, como el cordero. Y Cristo no pecó. No pecó. Se mantuvo todo el tiempo relacionado con el Padre. Entonces, cuando Él dice en Juan 19:30, consumado es, lo que está diciendo es el pagaré que el hombre firmó a Satanás de tu vida por morir, por pecado, yo lo voy a pagar con mi sangre. Entonces Cristo paga con su sangre, con su muerte en el Calvario, la culpa tuya y la culpa mía. Entonces Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. ¿Quién es Dios? Dios Padre. Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, la palabra Padre es un aspecto de función. Dios es Padre, igual que el Hijo es Padre y el Espíritu Santo es Padre, lo dice la Biblia. Lo que pasa es que la función de Cristo era como hijo cuando vino a la tierra a depender de su Padre. Pero Cristo es tan esencialmente Dios como lo es Padre y como lo es el Espíritu Santo. Las tres divinas personas. Entonces, al pagar Cristo mi culpa, mi pecado en el Calvario, ya yo no tengo que morir por el pecado que cometí, porque ya Cristo lo pagó por mí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aceptando su muerte, aceptando su vida y su muerte en el Calvario, Él me va transformando cada día a parecerme a Él a través del estudio de su palabra, la Santa Biblia y la oración. ¿Qué sucede? Cuando Cristo asciende al cielo, Él sube al cielo de carne y huesos, tan humano como lo somos tú y yo. La diferencia es que Cristo no pecó y tú y yo hemos pecado. Y Él se presentó como humano, como el representante humano en las cortes del cielo, y como divino para darnos la fortaleza para vencer todas nuestras malas inclinaciones, sean estas heredadas o cultivadas. Entonces, hermanos y amigos, tenemos que verlo así. Cuando nosotros oramos a Dios, estamos orando a un sumo sacerdote, que no hay otro en el cielo, solamente Él. ¿Qué es un sacerdote? Defender a su cliente. Defender a su cliente. Y cuando, por ejemplo, aquí los abogados, ¿qué dice el abogado al cliente? Tú tienes que decirme toda la verdad para saber cómo defenderte
defenderte en estrado, en el juicio. Por eso es que Dios quiere que le confiemos, le confesemos a Él nuestras faltas y debilidades para Él poder defendernos en el cielo como abogado. Toda persona que ha estudiado derecho sabe que para poder defender a un cliente es requerible que el cliente le diga toda la verdad. Yo lo maté, yo lo robé, hice esto, pero la verdad. Entonces el abogado presenta sus argumentos para minimizar el daño o para que el hombre o el cliente salga absuelto. Pero Cristo no nos defiende porque hicimos lo malo. No, Cristo nos defiende porque confesamos lo malo y lo aceptamos a Él como nuestro abogado. Y yo soy un cliente de Dios, que soy su abogado, que es mi abogado, perdón. Y entonces, por eso es que Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, o sea, no están inclinados a toda la perversidad del planeta, sino al Espíritu, es decir, a la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1:21. Así que mis hermanos, Cristo es nuestro abogado en el juicio. Y mientras Él sea mi abogado y tu abogado, tú no tienes que tenerle miedo al juicio. Porque el juicio se hace para vindicar el carácter del abogado, el carácter de Dios y para defender y sacar libre de culpa al cliente que somos tú y yo. ¿Cuándo? Cuando confesamos, como dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace? Y nos limpia de toda maldad. O sea, nos quita el deseo de pecar. Y mientras Él esté obrando en ti y en mí, ninguna condenación hay. Ya somos salvos. Por eso Pablo dijo, por gracia somos salvos. En Efesios capítulo 2, por gracia somos salvos. Porque es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Diciendo con esto es, si la salvación dependiera de las muchas cosas buenas que yo hiciera, entonces una salvación ganada. No, la salvación no se gana. La salvación la ganó Cristo. La salvación es gratis. La regaló Cristo en el Calvario para que tú y yo podamos tener acceso al Padre sin condenación. Sin condenación. Y cuando yo me arrodillo a hablar con Dios, ahí mismo Él viene y me rodea. Me rodea con su luz. Con la luz. La luz desde el santuario. Dios envía la luz. ¿Qué luz envía? Envía al Espíritu Santo. Envía a los ángeles. Y envía su palabra que es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. Y Él nos va guiando a toda verdad hasta perfeccionar nuestros caracteres, hasta parecernos a papá, que es Dios. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios con eso? Nos está diciendo en Hebreos 10, versículo 14, y el mismo Espíritu nos atestigua. Dice 10:14, porque con una sola ofrenda, que fue la muerte de Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. En el texto griego dice, a los que están siendo santificados, o sea, a los que se están pareciendo cada día más a Dios. Para eso es la ofrenda de Cristo, su muerte en el Calvario, para transformarnos cada día de gloria en gloria. Mis hermanos, que Dios nos ayude a no temerle. Si estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y segunda de Corintios 5:17. Que Dios nos bendiga. Para mañana viernes 24 de mayo vendremos con el repaso de la lección. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Dios continúe con nosotros.